En el año 1081, el Cid entró en tierras de Zaragoza tras atravesar las sierras de Miedes y de Atienza. Penetró en el Valle del Jalón y fue recorriendo Jalón abajo varias localidades de este río: Ateca, Terrer, Calatayud. Reinaba en ese año de 1081 en Zaragoza el rey Almutadir, constructor del Palacio de la Aljafería. En ese palacio el Cid estuvo presente algunos años. Entre 1081 y 1086, Rodrigo Díaz de Vivar fue capitán general de las tropas, primero de Almutadir y luego de su hijo Almutamín. Después, el Cid entró en el valle del río Jiloca y, ascendiendo por el río, llegó hasta esta ciudad de Daroca. Y aquí, en esta ciudad, en su castillo mayor, el Cid pasó algunas semanas reponiéndose de heridas recibidas en batallas. Al abandonar la ciudad, y también, según el cantar, el Cid continuó por el río Jiloca hacia las tierras de Teruel. Desde allí comenzaría la conquista de Valencia. El camino entra en la provincia de Zaragoza siguiendo el cauce del río Jalón. Llegamos a Monreal de Ariza, localidad que aún conserva en la torre de su castillo su condición de avanzadilla del reino de Aragón frente a la frontera castellana. Fue el rey Alfonso I de Aragón quien conquistó todo el valle del Jalón en los años 1120 a 1122, llegando hasta Medinaceli, aunque la frontera entre Castilla y Aragón quedó fijada aquí, en Monreal de Ariza. La calle del Cid, como todas las de este pueblo de 700 habitantes, se sitúa a la falda del conjunto que forman el castillo y la iglesia parroquial de la Asunción en el Cerro de la Atalaya. Monreal conserva en las laderas del cerro un buen número de puertas de bodegas subterráneas. Unos kilómetros río abajo entramos en Ariza, cuyo topónimo actual bien pudiera derivar de la palabra árabe faraz, que significa poseer, vencer. Recorremos la judería, las calles con rasgos musulmanes, como esta de subida de la mezquita, para aquí arriba, ahí a la vuelta, ahí la explanada, ahí se supone que estaba la mezquita, y hay otra calle para bajar que se llama Bajada de la Mezquita. Claro. Aparte de los restos de su antiguo castillo y murallas, el monumento local de mayor interés es la iglesia parroquial de Santa María la Real del siglo XVI, que exhibe esta portada renacentista. Entre Ariza y Cetina, mío Cid iba a albergar. Grandes ganancias tomó por la tierra donde va, y no consiguen los moros sus planes adivinar. Cetina, al igual que el resto de los pueblos de la comarca, fue conquistada por Alfonso I el Batallador. A 8 kilómetros de Ariza está Cetina, que tiene una fortaleza enorme, alargada, envejecida y lamentablemente al borde de la ruina. Se construyó por encargo de Pedro III, pero el castillo ya existía en el siglo XI, cuando fue conquistado por el Cid. En su capilla, obra gótico-mudéjar, se casó Francisco de Quevedo con doña Esperanza López de Mendoza en el año 1634. El matrimonio, de conveniencia, pues como era de esperar, duró un suspiro. El castillo-palacio de Pedro III y la iglesia de San Juan Bautista de los siglos XVI y XVII
con los frescos del presbiterio de la ermita de Nuestra Señora de Atocha, son los monumentos de mayor interés. Tras acampar entre Ariza y Cetina, a la mañana siguiente el Cid siguió hacia Alhama de Aragón, localidad famosa por sus aguas termales. Las propiedades curativas de las aguas que brotan de los manantiales de Alhama son reconocidas desde la antigüedad. Su composición, presión y temperatura adecuada ayudan a aliviar un buen número de dolencias. En los alrededores existen varios balnearios que ofrecen numerosos servicios donde el visitante encontrará la excusa perfecta para detenerse en su camino y relajarse. La lluvia que encontramos a nuestra llegada contribuye a realzar, si cabe, el encanto de este lugar convertido en tan importante centro termal. Termas Pallarés, un referente entre los grandes balnearios españoles del siglo XIX, poblado de jardines con árboles centenarios, cuenta con un lago. Este que está aquí, a mi espalda, donde el agua emana a 30 grados. Se mantiene a una temperatura de 27, 28. Solo hay dos como este en toda Europa. Y en este lago la gente se puede bañar tan ricamente en un entorno natural privilegiado. Este masaje, denominado Vichy, es una combinación relajante y manual con duchas de agua termal. Favorece la circulación sanguínea y mejora las contracturas musculares. Sí. Las propiedades terapéuticas de estas aguas eran ya conocidas por los romanos, que las denominaron aquae vivitanol. Precisamente, esta decoración evoca las antiguas termas romanas, con sus mosaicos de mármol y su sistema de iluminación. Un buen invento, sí. Durante el siglo XX ha pasado por aquí lo más granado de la sociedad. Los tenores Gayarre y Miguel Fleta, que aquí curaban sus gargantas, el actor Miguel Ligero con su esposa y su caniche, entre los muchos periodistas César González Ruán. El escritor José Luis San Pedro lleva 30 años visitando estas termas. Ha sido nombrado hijo predilecto del Alhama de Aragón en el año 2004. En Ateca, la prerromana Atacum, se enseñorea la torre mudéjar de la iglesia parroquial de Santa María, erigida sobre la primitiva mezquita musulmana. El primer cuerpo se construyó según el modelo de Alminar almohade. Tras dejar Ateca, el Cid puso su campamento en un otero. Aquí, en el Cerro Torre Cid, se asentó Rodrigo Díaz de Vivar en el año 1081. En este cerro, que es conocido en el cantar con el nombre del Otero del Cid, asentó sus posadas y construyó unas fortificaciones, probablemente sobre restos arqueológicos de épocas anteriores. La construcción que realiza Rodrigo en este lugar está realizada a base de piedras naturales del terreno colocadas con barro. Es una construcción sólida, pero hecha muy deprisa. En este lugar han aparecido cocinas, restos de los alimentos que consumieron las huestes del Cid, cerámicas y algunos silos en los cuales se guardaban los alimentos. Probablemente el Cid estuvo aquí unas semanas a fines de primavera del año 1081 y desde aquí ocupó y conquistó la localidad de Alcocer. Bien se puebla el Otero, firme prende las posadas, los unos contra la sierra y los otros contra el agua. El buen campeador que en buena hora ciñó espada, alrededor de Otero, bien cerca del agua, a todos los sus varones mandó hacer una cárcava, que de día ni de noche no les dieren arrebatada.
que supiesen que mío Cid allí tenía fincada. Cuando el Cid entra en territorio musulmán, inicia su campaña de cobro de parias. Así, los pueblos o localidades se garantizaban el paso pacífico del Cid por sus tierras. Precisamente, el impago de Alcocer provocó el ataque y conquista del castillo por el Cid. En el poema aparece el castillo de Alcocer, que durante mucho tiempo se creyó una invención del poeta, pero cuya ubicación ha sido localizada entre Ateca y Terrer, y sus restos están siendo excavados. En Alcocer tuvo lugar una de las batallas más duras y sangrientas, según el Cantar. 3.000 musulmanes acuden desde Valencia para atacar al Cid. Este sufre un ataque de varias semanas, un asedio, ya sin agua ni alimentos, se ve obligado a enfrentarse en batalla campal a los musulmanes, de la que sale victorioso, consiguiendo un gran botín. Mezcla de historia y ficción. Muchos acontecimientos como este de Alcocer no son históricamente verificables, ¿no? ¿Qué hay de verdad en este episodio de Alcocer? Bueno, de verdad está el propio Alcocer, ¿no? Aquí tenemos las ruinas arqueológicas de este poblado que aparece en el poema, que se creía perdido y que obviamente es una realidad constatada arqueológicamente. Por tanto, el poblado es verdad. Otras cosas ya serían más discutibles. Así que este puede ser la leyenda del poblado perdido. Porque, ¿cuánto se sabe que este es realmente Alcocer? Bueno, mira, el poblado desapareció cuando el Cid lo conquistó en el año 1081. Desde entonces quedó abandonado, se fue perdiendo, las casas se fueron desmoronando, las laderas fueron arrasándose, se cubrió de vegetación y se perdió la memoria histórica. Lo descubrimos hace unos años a partir de una serie de documentos que aparecieron en el archivo de Tarazona, en el archivo de Ateca. Hicimos una prospección arqueológica y encontramos los restos materiales, las cerámicas, las piedras, los muros que ahora se han excavado. Por tanto, se constató toponímicamente y arqueológicamente. Así que es cierto que Alcocer existió. Alcocer existió. Creían muchos historiadores... Y lo que nos cuenta el poema, el Cid y los 3.000 musulmanes que vienen desde Valencia por él y esas cosas. Bueno, lo de la batalla ya sería quizá una cuestión puramente literaria. Lo que es cierto es que el Cid se asentó en el cerro de Torrecid, allá enfrente, al otro lado del Jalón, que conquistó, destruyó este poblado y que entró al servicio a partir de entonces de los reyes de Zaragoza. Allí está el castillo del Cid, aquí está el poblado de Alcocer. Seguramente no hubo esa batalla, pero el poeta recreó una batalla fastuosa, gigantesca, maravillosa, para magnificar la acción del Cid. En realidad debió ser una escaramuza de las tropas del Cid sobre este poblado. Así que el Cid termina aquí un episodio y empieza otro, porque de aquí se marcha a Zaragoza. Sí, una vez que destruye este poblado, que lo reparte, entre como dice el poema, entre la gente de Ateca y la gente de Terrer, él ya marcha hacia Zaragoza, allí se pone al servicio de los reyes musulmanes de la Taifa y vivirá en ese fastuoso palacio que es la Aljafería durante algún tiempo. Desde Ateca se puede seguir la ruta por carretera o por el trazado senderista paralelo al valle del río Jiloca. Tomando la primera acción, se llega a Terrer, donde se levanta la torre mudéjar de la iglesia de la Asunción. Recientemente restaurada, la cúpula de la estructura de hierro se ha cubierto con una lámina de cobre sobre madera al estilo de la de Calatayud. En su cuerpo bajo se concentra toda la decoración, brindando un verdadero catálogo de motivos geométricos trazados en ladrillo. Calatayud es una ciudad de fundación islámica. Su conjunto defensivo urbano es el más antiguo que se conserva de los construidos por los árabes en la península. Confluencia de culturas, conserva restos
y está considerada una de las 3 ciudades mudéjares de Aragón junto con Teruel y Tarazona. Cerca de su emplazamiento, los romanos levantaron el municipio Augusta Bilbilis, que fue una de las ciudades más representativas de la zona. La ciudad de Bilbilis tiene sus momentos de esplendor en todo el siglo I después de Cristo, y poco a poco, en el siglo II después de Cristo, decaerá espectacularmente. Hablamos con don Manuel Martín Bueno, catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, director de las excavaciones en Bilbilis y director de este museo en Calatayud. Don Manuel, yo ayer visité las ruinas de Bilbilis y la verdad es que me quedé muy impresionado. Y ahora yo me sentiría muy feliz si usted me ampliara algo más sobre Bilbilis. Sí, efectivamente, lo primero que llama la atención a cualquier visitante es cómo se puede instalar una ciudad romana en un lugar como aquel, porque estamos acostumbrados a que las ciudades romanas estén ubicadas en lugares mucho más cómodos, pero hay que tener en cuenta que cuando por voluntad de Augusto se convierte un poblado indígena, que era Bilbilis ya, en un municipio de ciudadanos romanos, se pretende no solamente aumentar la categoría jurídica y social de esos indígenas, sino también el crear una ciudad que sirva un poco de escaparate, que sirva de lugar en el que se puedan mirar los no romanos. Llama mucho la atención encontrarse que allí tenemos un teatro, una capacidad, según, si no recuerdo mal, como unas 4.500 personas podrían entrar en aquel teatro. Pero sin embargo, ahí quedan unos restos capaces todavía de hablar y de contarnos esa historia, porque tuvo una gran importancia histórica y comercial, y parece un centro rico en todo, ¿no? Que tuvo una vida muy rica, ese Bilbilis. Sí, Bilbilis es lo que hoy es Calatayud, es decir, fue una ciudad comarcal con vocación de controlar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, una zona bastante amplia. Sorprende efectivamente que le dotasen de todos aquellos monumentos espectaculares, el foro con su plaza, con su templo, el teatro, pero hay que pensar también que en aquella época construir un teatro en un municipio era lo mismo que construir hoy un auditorio en una capital de provincias, era un equipamiento cultural necesario. Bueno, lamentablemente de todo eso queda poco ya en Bilbilis, quedan unas cuantas piedras. Da la sensación de que eso ha sido arrasado, ¿no? Que se lo han llevado todo, ¿no? Me hubiera gustado ver todo eso, que usted ahora me cuenta, ¿no? Sí, hoy hay que buscar esas piedras en las construcciones del Calatayud antiguo, las bases de las iglesias, las bases de los palacios. Bilbilis se abandona y cuando una ciudad se abandona todo el mundo se lleva todo lo que puede consigo, pero terminan llevándose las puertas, las rejas, las tejas de los tejados e incluso cuando en Calatayud se construye la plaza de toros a final del siglo XIX todavía se emplean piedras del teatro de Bilbilis. Hubiera sido maravilloso encontrar alguna de esas casas en mejor estado de conservación, que hubiéramos visto esas ventanas con vidrios que tanto me han llamado la atención. Hemos encontrado algunas casas, hay una por ejemplo que está situada junto a las termas en la que hemos encontrado un cuarto de baño completo incluso con calefacción, y encontrar en una casa romana provinciana su excusado, su bañera y su calefacción en un cuarto de baño es una, en fin, es una delicadeza que se pudo permitir muy poca gente. Pero ayer no pude verlo. Está protegido, está tapado, protegido, claro. Porque eso es algo que hay que restaurar, y además apareció en un estado bastante delicado. Era una casa de 3 pisos, estaba en la planta segunda, sobre la que cayó toda la techumbre, y fue excepcional. Encontrar aquel hallazgo fue verdaderamente muy importante. La tienda donde se fabrica vidrio, ¿no? La tienda donde se fabrica vidrio, al lado del lugar donde se fabrica vidrio, el taller de objetos de hueso. En fin, es una ciudad que tiene todos esos componentes para entender la vida interna de los ciudadanos. Un bar
que encontramos con su barra, con el último montoncito de monedas de la última recaudación antes de que se abandonase, lo cual quiere decir que aquellas monedas eran mera calderilla. Esta vitrina expone fichas de juego, ¿no? Porque veo las tabas ahí. Sí, aquí lo que hay es elementos de ocio, tanto de niños como de mayores, las tabas tradicionales, fichas para un 3 en raya igual que el que se podría jugar hoy. ¿Estos capiteles eran del teatro? No, estos capiteles, que son capiteles jónicos, los tres, corresponden a un templo que estaba situado en la parte inferior de la ciudad. La ciudad tenía el templo del Foro como principal y este debía de ser el segundo templo en importancia. ¿Y esta estatua? La estatua que tenemos aquí es uno de los personajes más influyentes de Roma en el siglo I, hacia el cambio de era. Era Livia, la mujer de Augusto. ¿Y por qué se fueron los habitantes de Bilbilis como una ciudad así, de pronto viene una decadencia que hace que la gente se marche? Es una ciudad que poco a poco va perdiendo población, la gente se va a vivir al campo y sobre todo cuando llegan los árabes en el año 714, la ciudad ya desaparece porque son forzados a trasladarse al nuevo emplazamiento. Conscientes del valor estratégico de Calatayud, la tradición señala que los musulmanes fundaron y fortificaron por el año 716 un enclave en el entorno del castillo de Ayub, Calab Ayub, origen del actual topónimo de la ciudad. De la espléndida fortaleza musulmana se conservan 2 torres octogonales, algunos lienzos de la muralla, una puerta de herradura del siglo IX y notables restos del primitivo castillo de Ayub. Podríamos distinguir 3 zonas en Calatayud desde el punto de vista histórico-urbano. La zona moderna o de expansión, la zona baja, donde se concentra la mayor parte del comercio y la mayoría de los edificios monumentales. Santa María, San Andrés, San Pedro, etc. En la tercera zona, que corresponden al primitivo recinto musulmán, están los barrios altos próximos a la muralla de la fortaleza. Estos barrios se distinguían por estar señalados con una media luna las calles moras, con la estrella de David las judías y con una cruz las cristianas. La arquitectura mudéjar presenta uno de sus mejores exponentes en el claustro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el ábside y la torre de 68 metros de la insigne y real colegiata de Santa María la Mayor. El anterior templo, mudéjar, se construyó tras la reconquista por los ejércitos cristianos de Calatayud hacia 1120. La colegiata, principal parroquia de la ciudad, se encuentra en medio de la villa medieval, por lo que se llamó Santa María de Media Villa. El templo actual, muy amplio, con capillas laterales, construido en las 2 primeras décadas del siglo XVII, probablemente por el arquitecto Gaspar de Villaverde, presenta una excelente muestra de los talleres escultóricos de Calatayud en el retablo mayor dedicado a la Virgen. El claustro interior es el mayor de los claustros mudéjares medievales. De planta rectangular, guarda un museo permanente con un espléndido muestrario de arte sacro, como el retablo de San Isidoro, San Francisco de Asís, Santo Domingo, la Concepción de Valleu. Esta casulla fue donada por Isabel la Católica con su impronta. El mudéjar aragonés aparece representado en esta sala restaurada por la UNESCO. Excelente muestra del arte mudéjar bilbilitano es el templo de San Pedro de los Francos.
En este templo fue nombrado heredero el infante don Fernando, quien más tarde pasaría a la historia con el nombre de Fernando el Católico. Uno de los atractivos de este templo lo constituye su órgano. Construido a fines del siglo XV, es de los llamados de nido. Se asciende a él a través de una escalera excavada intramuros. Tiene una bellísima carpintería mudéjar y es uno de los 3 ejemplares de este estilo que se conservan en Europa. En la iglesia de San Juan Bautista, en 1766 y con 20 años, Francisco de Goya pinta a los padres de la iglesia, los santos Gregorio, Jerónimo, Agustín y Ambrosio. Evidencian su genialidad precoz, diferenciándose de la pintura de la época y marcando su gran capacidad para la pintura mural. Otras muestras del mudéjar bilbilitano son la torre octogonal de la iglesia de San Andrés, el más antiguo de los templos de Calatayud, y las hermosas yeserías en el interior de esta iglesia de Nuestra Señora de la Peña, así como el claustro de la Colegiata del Santo Sepulcro, que aún permanece de su primitivo conjunto mudéjar. En cuanto a la arquitectura civil, es de destacar la Fuente de la Sisa, o de los 8 caños, que lleva grabada la fecha de 1598, ahora situada junto a la Puerta de Terrer, antes llamada del Matador, y el conjunto de casonas y palacetes de ladrillo del Renacimiento aragonés, con balcones de rejería artística y galería típica de arcos bajo el alero labrado, como el Palacio de los Sesé en la calle Gotor. Sin olvidar el antiguo palacio aragonés del siglo XV, hoy convertido en el Mesón de la Dolores, bello ejemplo de hospedería y selecta cocina en pleno centro de la ciudad. Hola, Ramón. Hola, ¿qué tal? Estamos hablando con Ramón Vidal, el excelente cocinero de la hospedería La Dolores de Calatayud, que ha tenido la gentileza de hacernos una muestra de platos típicos de la gastronomía bilbilitana. Oye, a mí me llama la atención, sobre todo, esta cosa que tienes aquí llena de agujericos, que sé que es un pescado por el olor, pero que no sé lo que es. ¿Qué es? Es congrio seco. Es el plato tradicional de la gastronomía de Calatayud. Entonces tiene una historia. A todo el mundo le choca pues, que en un pueblo de interior el plato estrella, el principal, sea un pescado, ¿no? Entonces la historia es de que aquí había unos artesanos, sogueros, entonces se producía mucha soga que se mandaba a Galicia. Entonces a cambio el trueque era mandar aquí congrio seco. Entonces había mucha soga. Desde entonces estáis comiendo congrio. Bueno, bien antigua la tradición. Entonces, aquello será un plato preparado con congrio, los garbanzos. Sí, son los garbanzos con congrio. Entonces, los garbanzos después llevan una base también de almendra, un poco de pan y el congrio. Y este otro veo que es arroz, ¿no? Este es arroz. Lo que hemos hecho, hay gente que posiblemente no le pueda gustar los garbanzos, entonces para darle otra opción, pues hemos hecho una seta de temporada, hacemos un arroz. Gracias por la atención, porque es que yo no puedo comer garbanzos, ¿sabes? Soy alérgico. Y como de todo, pero garbanzos, imposible. Pues me vas a perdonar, pero ese no le voy a probar. Este sí, porque a mí el arroz me gusta mucho y así como lo has preparado debe estar exquisito. Ahora, hay 2 platos de carne. Sí, en Aragón existe 2 tipos de plato de carne, es el de cordero, de ternasco. Entonces está la paletilla de ternasco o la paletilla de lechal. Entonces hemos hecho una de cada. Esta es la paletilla de ternasco. Suelen pesar las piezas unos 900 gramos. Y esto es mucho más pequeño. Y aquí veo un platito dulcecito, ¿eh? Estos dulces, ¿qué son? Aquí tenemos las torrijas, que llevan unas torrijas con un poco de manzana que caramelizamos, y luego llevan el fondo natillas. Y canela, ¿no? Y canela, sí. ¡Qué rico! ¿Y estos chocolatitos? Aquí en el mesón intentamos hacer todos los postres lo más tradicionales posible, ¿no? Entonces hacemos chocolates, hacemos unas cremas que después ponemos con unas capas de chocolate, blanco y negro. Bueno, esto se lo voy a recomendar a un amigo que se llama Ernie, que
me gusta mucho eso, bueno, es un catador de chocolates maravilloso. Y bueno, las fruticas ahí, todo maravilloso. Pues mira, yo de esta cocina bilbilitana, para hacer los honores, yo me voy a comer ese platito de arroz y de postre, esas torrijitas, que ya me están ricas, de verdad, muy buenas, se lo recomiendo. Siguiendo la carretera atravesamos Paracuellos de Jiloca, con su balneario. Y más adelante, Maluenda, con sus iglesias gótico-mudéjares. Y Morata de Jiloca, donde brilla su iglesia de San Martín, de una excelente factura mudéjar. Seguimos camino río arriba por Fuentes de Jiloca y Montón, cuyas localidades requieren un holgado alto en la ruta, y no solo por el interés histórico-artístico de sus respectivos monumentos y sus intrincados cascos urbanos, sino porque ambas localidades son, en época de cosecha, dos importantes centros de producción y comercialización de fruta. Continuamos hasta Villa Felice, antiguo centro de producción de pólvora y uno de los núcleos alfareros más importantes de Aragón, del que aún es testigo el taller de Manuel Gil. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Manuel Gil. Manuel Gil, aquí estamos. Hola. Disculpe, pero es que está usted un poquito... Muy bien, un poco. Ahora nos limpiamos y nos saludamos. He cogido con las manos en la masa. Por supuesto, aquí estamos siempre con las manos en la masa. Todavía me ves haciendo piezas, sacando el horno que he sacado esta mañana y hay algunas piezas más también. Ahí, ese es el horno, ¿no? Sí, sí. Ese es el horno y además está lleno, que cocí ayer y lo he dejado para que lo vean ustedes. Ah, pues ahora con mucho gusto. Abre usted la puertecita y Sí, nos sí. asomamos a... Vamos a abrirlo. Vale. Aquí están. Aquí está. Están terminadicas ya. La producción terminada totalmente. Y aquí ya va a las tiendas o a los compradores que los deseen. Pero esto ya estaba... ¿Cómo entra así, de este color? Sí, sí, entra... bueno, esta es la primera cocción, el resultado de la primera cocción, y así sale la pieza. Así sale sale con un sonido primera, totalmente distinto al que podemos ver aquí, que no suena nada. Esto es el barro seco. Después se hace una decoración. Por ejemplo, se ponen unos dibujitos. ¿Con qué se hacen estos dibujitos? Sí. Esto se hace con una tierra blanca que contrasta con la roja de la pieza, para que se vea. Y después, por medio de un baño... Oye, ¿esto va después de esto, entonces? Sí. Después de esto va la decoración. Sí, sí. Y lo último es el baño de esmalte. Se mete al horno y a 1000 grados ya sale así. ¿Y estas piezas que veo aquí tan adornaditas? Sí, también hago ¿Eso cómo se llama? jarras engañadoras. ¿Engañadoras por qué? Sí. ¿Por qué se llama? Porque antes, ¿No se sabe dónde está el pitorro? antes se hacían, se llenaban por la base y salía por 2 o 3 chorros a la vez. Ah. Va a beber uno y salía por otros sitios. Y también hago porrones eróticos, ermitas, cántaros y colgantes y de todo. Hay que hacer de todo aquí. ¿Haces colgantes, pendientes? De todo. Hay que hacer también algún busto, el de Goya, por ejemplo. Ah, yo creo que te lo habían dado a ti en el cine. No. De momento no. Aquí te Sí, compramos, aquí te compramos uno como este. Muy bien, claro que sí. Tras ascender el puerto, la carretera nacional nos lleva entre pinares y páramos a la monumental ciudad de Daroca, una fundación musulmana de finales del siglo VIII, también conocida por la ciudad de los corporales, en recuerdo del famosísimo milagro. Entrando por la puerta alta se accede a la calle Mayor, una de las más anchas calles medievales europeas. Aquí, en esta calle, se fue concentrando la actividad comercial con numerosas tiendas y talleres. Hoy continúa siendo así, y en torno a ella se organiza todo el caserío y la red viaria. Lo primero que llama la atención es el amplísimo recinto amurallado,
que se extiende por los cerros circundantes a lo largo de 4 kilómetros. La dilatada muralla tuvo hasta 114 torreones, varios fosos y 3 castillos, elementos básicos para la defensa de la ciudad y de su territorio. Daroca tiene remotos precedentes celtibéricos y romanos, pero debe su importancia a la fundación de la Medina de Daroca por los musulmanes, que ubicaron aquí una poderosísima alcazaba donde se alza el Castillo Mayor. Daroca fue una de las ciudades más ricas de Al-Ándalus y en ella pasó varias temporadas el Cid. En la plaza de Santo Domingo encontramos la iglesia del mismo nombre, obra de los siglos XII al XVIII con ábside románico-gótico y rotunda torre románico-mudéjar. En el interior hay varios retablos procedentes de otras iglesias de la ciudad. El coro de madera, realizado por el sacerdote Francisco Rodríguez de Sedién en 1700, representa escenas de las Sagradas Escrituras y el suceso de las hermanas siamesas nacidas en Daroca, unidas de esta forma. Junto a la iglesia se alza el antiguo hospital, hoy museo comarcal y colegial, posiblemente construido a finales del siglo XV. En los siglos XVI y XVII las casas-palacio alcanzaron su mayor esplendor. Todavía quedan una buena parte de ellas, como la del Diablo, con su ventana ajimezada de 2 arcos que descansan sobre una columna cilíndrica, la de los Amor Cruz, con su balcón corrido de forja, la de los Luna y otras como la de la Cadena y la de la Comunidad. La ciudad fue reconquistada por Alfonso I el Batallador en junio de 1120 y la dotó de fueros y fortificó, siendo durante años la capital de la frontera del Reino de Aragón frente a los musulmanes de Teruel y Valencia. Un paseo por sus calles nos lleva a la plaza de San Miguel, cuya iglesia de los siglos XII y XIII es una muestra espléndida del románico tardío. En el interior del ábside todavía se conservan algunas pinturas murales góticas, realizadas al temple a comienzos del siglo XIV. No muy lejos encontramos la iglesia de San Juan, de primitiva factura románica, remodelada en el siglo XIII según los cánones mudéjares, antes de acceder a la Plaza de España, donde se encuentra el Almudí, edificio que actualmente alberga la Oficina Municipal de Turismo y la Colegiata de Santa María, también conocida como Nuestra Señora de los Corporales. De la primitiva traza románica y gótica se conservan el ábside del siglo XII, la portada del Perdón y la torre del siglo XV. La gran iglesia actual se construyó a fines del siglo XVI según los cánones renacentistas, con 3 enormes naves cubiertas por bóvedas de tercerete, de tradición gótica, con capillas en los contrafuertes y coro en la cabecera, donde se alza majestuoso el gran órgano del siglo XV, uno de los 3 mejores de Europa. Destaca la capilla de los Corporales, antiguo altar mayor de la primitiva iglesia románica, con un retablo en piedra policromada de mediados del siglo XV. La orfebrería en el Reino de Aragón disfrutó de una brillante época durante el siglo XIV, que se prolongó hasta el siguiente. Se conoce el nombre de varios artistas, entre ellos el de Pere Moragues, gran escultor que también trabajó como orfebre y que por encargo de Pedro el Ceremonioso labró la custodia que se puede ver en el Museo Colegial aquí al lado de esta capilla. José Luis, estamos en la capilla de los Corporales, uno de los grandes milagros que la Iglesia reconoce. Efectivamente, uno de los 12 milagros más importantes de la historia de la Iglesia. ¿Cómo fue la historia de ese milagro? Durante la conquista de Valencia, por parte del rey Jaime I de Aragón, en una de las batallas se enfrentaron musulmanes y cristianos, y antes de esa batalla se estaba celebrando la Eucaristía. El sacerdote lo que hizo fue guardar las formas con las cuales iban a comulgar los caballeros cristianos debajo de unas piedras para que no cayeran en manos de los musulmanes. Acabó la batalla con la victoria de los cristianos y al desenvolver ese paño aparecieron las 6 hostias ensangrentadas. Aquello se consideró como un milagro extraordinario porque estaba ahí la sangre de Cristo. Se reconoce porque
hay suficiente documentación que acredita que eso ocurrió así. Bueno, ya sabes que las cuestiones de fe son siempre muy peliagudas, ¿no? Pero efectivamente hay crónicas desde el siglo XIV que hablan de todo este milagro porque causó un revuelo extraordinario. Ten en cuenta que es el milagro de la sangre de Cristo, prácticamente la reliquia más importante que puede haber en la cristiandad. ¿Y cómo fue que ese milagro llegó aquí a Daroca? Bueno, después de aquella batalla, después de aquel milagro, todas las ciudades que habían participado en la conquista querían tener en su ciudad, en sus iglesias, esta gran reliquia. Hubo una disputa tremenda, se echó a suertes varias veces, siempre le tocó a Daroca, pero al final se decidió coger una mulilla, colocar un arca con los corporales encima de esa mula y mandarla hacia el reino de Aragón, con la promesa de todos de que donde aquella mulilla cayera muerta, allí se quedaría el milagro. Y eso fue Daroca. Bueno, si no lo sabían ustedes, ya tienen un motivo más para venir a Daroca. Completan el catálogo monumental de esta ciudad, centro y capital de la comarca, los conventos de Santa Ana, antiguo convento de Trinitarios, el Colegio de los Escolapios, levantado en el siglo XVIII, cuya iglesia anexa está dedicada a Santo Tomás de Aquino, patrono de la ciudad. El de las Dominicanas del siglo XVI. Y la ermita rupestre de Nuestra Señora de Nazaret, situada bajo el cerro del Castillo Mayor. Desde Daroca, a la que dejamos saliendo por la Puerta Baja, obra del siglo XV, al lado de la fuente renacentista de los 20 Caños, ascendemos la Sierra de Santa Cruz por la carretera autonómica o por la ruta senderista Camino de Gallocanta, localidad que algunos estudiosos identifican con el Alucat del Cantar, uno de los lugares que el Cid utilizaría como base de operaciones para sus cabalgadas, aunque otros autores opinan que dicho topónimo corresponde a Olocau del Rey, en castellano. Ante el viajero aparece la laguna de Gallocanta. Se trata de un humedal en el que en cada primavera y en cada otoño se concentran hasta 100.000 aves migratorias, siendo el lugar de reunión de grullas más importante de Europa. Además, agrupa un buen número de aves acuáticas, esteparias y rapaces. Tal riqueza faunística convierte a la laguna de Gallocanta en uno de los paraísos ornitológicos de Europa. Sus atardeceres todavía conservan la misma pureza y grandiosidad que presenciara el Cid 900 años atrás.